edificada a través de nuestras obras. Entonces, hoy te quiero hablar sobre Romanos 12:3. Dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú te derrames, Señor Jesús, en medio de tu iglesia y en medio de tu pueblo, y que tú obres sobrenaturalmente en cada mente, en cada corazón, Padre, y el Espíritu Santo nos traiga, Señor, un convencimiento, una fe sobrenatural sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre la fe. Amén. Hebreos 11:1 dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. La palabra de Dios nos dice, bueno, nosotros para tener fe tenemos que estar convencidos de lo que estamos creyendo. A ver, si nosotros nos ponemos a mirar un poco en la vida cotidiana que nosotros vivimos día a día, ¿ven? Cuando nosotros vamos a aspirar a un colectivo, eso es tener fe, porque realmente no sabemos si va a venir o no, ¿sí? ¿Cuántas veces te pasó de estar 1 hora, 2 horas, 20, 30, 40 minutos esperando un colectivo y no tenés ni idea si va a venir o no, pero lo estás esperando? Y por fe creemos que va a llegar y vas a poder ir a tu destino. ¿Amén? Ahora, si nosotros no tendríamos fe, directamente ni vamos, ni siquiera nos levantamos. ¿Amén? Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a trabajar e incluso trabajamos sin que nos paguen. ¿Amén? En otros casos puede ser que te den un 50%, es rara la vez que te paguen el 100% y después hagas el trabajo. ¿Amén? Pero cuando no tenés el dinero, o te pagan por quincena, por semana, por mes, por día, lo que sea, estás esperando y por fe estás creyendo que te van a pagar. ¿Amén? Entonces eso sería un poco la simpleza de la fe. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a estudiar. Estudiamos y creemos que vamos a aprobar ciertas materias por el hecho de que nosotros estudiamos. Lo contrario sería dejar todo a un lado. Ahora, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de simplemente creer algo, porque la palabra de Dios claramente dice que solo creer no es fe. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Ahora, qué gran problema, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo creer, pero no puedo actuar. Puedo tener en mi mente y en mi corazón y creer que algo va a pasar, algo va a suceder, pero sin que yo haga absolutamente nada. ¿Amén? Entonces hay un gran error cuando nosotros creemos que simplemente tener el conocimiento, creer de algo, es simplemente tener fe. Porque creer no quiere decir tener fe, porque no es nada. La fe va acompañada de las obras y actuar es fe. Amén. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Santiago nos está hablando claramente y nos dice, yo te voy a mostrar mi fe por lo que yo hago. Amén. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis actitudes, mis acciones, mi forma de vivir, lo que yo día a día hago en mi vida. Amén. Entonces lo que Dios puso en nosotros muchas veces nos ayuda a actuar, nos acompaña, pero no nos obliga. Amén. Porque si Dios nos obligaría, por ejemplo, a orar, todos los días estaríamos orando. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que puso en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, Él puso en nosotros y produce, pero no dice que nos obliga. Amén. No nos obliga a leer la Biblia, no nos obliga a venir a la iglesia, no nos obliga a portarnos bien, vamos a decirlo, a vivir una vida moral. Amén. No nos obliga. Simplemente pone el querer, simplemente nos pone adentro de nuestro corazón esa predisposición. Amén. Dios nos dice, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar sobre estos temas, tenemos que entender que la oración es nuestra fortaleza. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Pastor, estoy sufriendo unos tormentos de tentación tremendo. Bueno, te traigo una revelación para tu vida. Mateo 26:41. Velad y orad. Amén. Para que no entres en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La carne siempre va a querer dirigir tu camino. Amén. Pero el espíritu es quien debe dirigir tu camino. Amén. Entonces nuestros pensamientos creen que muchas veces hacer la voluntad de Dios no es el camino correcto, pero la realidad es que el Espíritu te está diciendo, es necesario que vos determines lo bueno en tu vida. Amén. Entonces necesitamos del Espíritu de Dios y la oración es necesaria para poder fortalecer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar el Espíritu de Dios si estamos más carnales que espirituales? Amén. ¿Cómo lo vamos a poder escuchar? Amén. Cuanto más nosotros nos conectamos con Dios, más fuerte estamos espiritualmente y escuchamos más a Dios y se hace más fácil obedecerlo. Amén. Cuando nosotros empezamos a tener este conocimiento, empezamos a fortalecer nuestro espíritu. Amén. Y nosotros tenemos dentro esa pequeña voz que nos empieza a decir, no hagas esto y mejor es hacer esto otro. Amén. Es como lo que yo te acabo de decir. Cuando tenés tentaciones, ¿qué es lo que vas a hacer? Orar. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, tenemos que tener en cuenta que Dios nos trae una revelación a través de la fe, que es la fe por medidas. Amén. Cuando nosotros tenemos una fe que aumenta, a medida que aumenta nuestra fe, aumenta el poder de Dios. Amén. Marcos 9, 23 y 24 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. El Señor Jesucristo nos está diciendo en esta noche: si vos podés creer, al que cree todo le es posible. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que somos incrédulos muchas veces. Muchas veces nos cuesta escuchar la voluntad de Dios, muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios, muchas veces nos cuesta en nuestro corazón escuchar el Espíritu Santo y decimos: no sé si será Dios. Incluso hasta dudamos. Incluso decimos: no sé si Dios me habló. Amén. Y muchas veces Dios te está diciendo: escúchame, si no empezás a tomar decisiones en tu vida, cuando estés delante de mi presencia y ya no puedas arrepentirte, ¿qué me vas a decir? Amén. Entonces tenemos que actuar antes, porque Dios ya conoce el fin de cada camino, conoce la consecuencia de cada decisión en nuestra vida. Amén. Entonces por eso Dios muchas veces nos sale al encuentro y nos confronta. Amén. Ahora, el otro punto es cuando la fe decrece, mengúa. Amén. O sea, se va hacia abajo, cada vez tenemos menos fe. En la parábola de Lucas 18 nos encontramos con una viuda que iba a un juez injusto. La palabra de Dios dice eso. Ella iba constantemente y estaba con el juez injusto, y este juez injusto dijo un día: la verdad que la señora me tiene cansado, le voy a hacer justicia para que me deje de molestar. Así dice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, Jesús dice: si ese juez que era injusto le hizo justicia, ¿cuánto más? Amén. ¿Cuánto más a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. Pero termina cerrando con este versículo en Lucas 18:8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Ahora, yo te pregunto, amén, en lo personal, en lo privado, en lo íntimo, ¿sí? Tu fe, amén, ¿qué te hace hacer en tu vida? ¿A qué te motiva? ¿Cómo te mueve la fe en tu vida? Porque déjame decirte que cuando nosotros tenemos fe, automáticamente empezamos a creer en Dios y empezamos a creer en lo sobrenatural y nos ponemos a orar, nos ponemos a leer nuestra Biblia, no faltamos a los servicios, empezamos a querer hacer algo para Dios. Amén. Eso es la fe, el movimiento. Ahora, cuando la fe empieza a crecer, es cuando lo sobrenatural de Dios viene en nuestra vida. Amén. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Amén. ¿Qué te quiere decir esto? Que Dios puede aumentar tu fe, pero si lo estás pidiendo en oración, estás clamando y diciendo a Dios: Dios, yo quiero que me aumentes mi fe, yo quiero creer más en vos, quiero buscar algo de lo sobrenatural que hay en vos.
¿Le podemos decir eso a Dios? Ahora, como te decía, la fe viene ligada a las obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Amén. O sea, ¿qué te puedo decir? La gente me puede venir a decir a mí, yo tengo un montón de fe, yo creo en Dios, yo esto y lo otro, pero si no lee su Biblia, no se congrega, no ora y no hace nada para Dios, entonces las palabras que dice son completamente vacías. Amén. Porque he conocido mucha gente que dice, pero no hace. Amén. Entonces las obras son lo que califican nuestra fe, y por la fe nosotros oramos. Por la fe leemos nuestra Biblia, leemos las Escrituras, creemos en milagros, nos congregamos, amén. Hacemos toda clase de actividades porque tenemos fe de llegar a gente, tenemos fe de que Dios se va a mover, de que va a traer salvación, de que cosas sobrenaturales van a pasar, de que Dios va a transformar la vida de las personas, amén. Todo por la fe. Entonces la fe deja de ser muerta cuando empezamos a obrar, pero una fe muerta abandona los principios cristianos. Amén. Abandona todo, deja todo, se atira al abandono, se acuesta a dormir día y noche y espera la revelación de Dios en sueños. Amén. Yo me reía mucho cuando una persona me decía esto, no estoy esperando que Dios me revele en sueños, y se la pasaba durmiendo. Amén. No funciona así. Santiago 1:16 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Ahora, ¿qué te está diciendo el Señor con esto? A ver, nosotros podemos orar fervientemente, y está perfecto, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el transcurso del tiempo, cuando nosotros estamos orando, y pasa el tiempo y no sucede. Amén. Porque Dios muchas veces no es nuestro ladino, ¿sí? No es nuestro no es como que refregamos me olvidé el nombre, la lámpara, y sale el ladino y wow, tenemos los 3 deseos mágicos ahí. No funciona así, ¿sí? Dios te va a hacer orar, va a trabajar tu vida, va a trabajar tu corazón, va a trabajar tu carácter, y después va a cumplir sus promesas. Amén. Pero ahora, Dios te está diciendo, no tenés que dudar, tenés que seguir. Amén. Mirá lo que dice el versículo 7. No pienses que, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si vos, por decirte algo, llegás a un punto en tu vida de decir, Dios, me cansé de orar, me cansé de leer la Biblia y no entenderla, me cansé de ir a la iglesia y que no pase nada. Entonces ahí estás diciéndole al Señor que ya no querés saber nada con Él. Que todo lo que vos hiciste prácticamente fue como esa ola del mar, que un día viniste con furia y después ya volviste. Y no pasó nada. Amén. Entonces, esto sería dejar todo. ¿Sí? Dejarlo todo. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un dominio. Amén. Porque Dios pone de su Espíritu Santo para que tomemos una dirección. Amén. Trae el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos empieza a decir, tenés que seguir, no dejes, seguir luchando, seguir creyendo, Dios quiere hacer algo, amén. Entonces, cuando sufrimos golpes en la fe, es cuando nosotros empezamos a menguar, y el enemigo, el diablo, como quieras llamarlo, siempre va a estar en contra de tu fe, amén. ¿Por qué? Porque cuando vos perdés tu fe, automáticamente te empezás a alejar de Dios, y cada batalla que vos empezás a perder, porque déjame decirte, dejar de orar es una batalla perdida, ¿sí? Dejar de leer tu Biblia, dejar de buscar consejos, dejar de buscar de Dios, son todas batallas perdidas, amén. Y el enemigo está re feliz de que pase eso. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que si dejamos eso, empezamos a perder, tenemos que empezar a luchar por eso, amén. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que Dios nos promete en nuestra vida, podemos creer, aunque Habacuc está diciendo, Dios te prometió algo, Dios quiere hacer algo en tu vida, algo sobrenatural, pero ¿estamos dispuestos a esperarlo? Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Cuando nosotros somos conscientes de que estamos siendo probados en la fe, con espera, amén, con situaciones que tal vez no cambian de la noche a la mañana, con cosas que estamos esperando, con cosas que le estamos rogando a Dios, estamos pidiendo, estamos clamando y siguen sucediendo, amén. ¿Qué pasa con nuestra fe en estas pruebas? Amén. ¿Produce paciencia o produce ansiedad? Amén. Entonces, las recompensas de Dios, ¿sabes cuándo viene? Cuando vos sos perseverante, cuando vos seguís esperando, cuando vos creés a Dios, clamás a Dios, y no importa la situación y la circunstancia, ni lo que estés viendo, vos seguís creyendo de que Dios se va a mover. Amén. Isaías 26, 3 al 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuánto poder sobrenatural hay en Dios cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, nosotros estamos ligados con Él y sus promesas vienen a nuestra vida. Primeramente dice paz. Amén. ¿Cuántas veces tenemos un tormento en nuestra mente, en nuestro corazón? Vivimos atormentados con problemas, con situaciones, amén, con un montón de conflictos, amén. Hoy estaba hablando con un hermano y no le podía hablar porque tenía un montón de cosas para hacer, amén. No sé si se enojó o no, pero bueno, eso es punto aparte, amén. Amén. Entonces, lo que trae Dios a nuestra vida es una nueva esperanza, porque Él siempre va a querer estar con nosotros, siempre nos va a querer dar aliento, siempre nos va a querer ayudar, siempre nos va a querer levantar, amén. Salmos 37:5 dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. En esas situaciones de conflicto, de pruebas, amén, tal vez las pruebas nos hacen llegar hasta las lágrimas, amén, todos esos problemas que muchas veces nosotros tenemos, amén, Dios dice: yo voy a estar ahí, amén. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda, dice el Señor, amén. Entonces, cuando nosotros podemos creer en lo sobrenatural de Dios, en sus promesas y en lo que Él tiene para nuestra vida, es cuando empezamos a actuar, empezamos a movernos y no nos importa lo que nosotros vemos con nuestros ojos, porque no estamos viendo con los ojos de Dios. Dios tiene una visión sobrenatural, Dios tiene una visión por encima de nuestro pensamiento, amén. Entonces, cuando vemos, amén, cuando vemos que podemos ver a través de los ojos de Dios, toda nuestra fe empieza a enfocarse en una cosa. Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en lo sobrenatural de Dios y empezamos a actuar, empezamos a formar ese carácter, a forjarnos dentro de nosotros y decir: sí, Dios, yo voy a seguir haciendo tu voluntad, voy a seguir siendo obediente, voy a seguir haciendo lo que me mandaste a hacer. Amén. Dios entonces dice: bueno, ahora es cuando me voy a derramar, ahora es cuando me voy a empezar a mover, ahora es cuando la situación en tu vida va a empezar a cambiar. Amén. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces Dios nos dice: no te conformes con creer que simplemente esta situación por la que estás orando va a cambiar. No te conformes con eso. Amén. No te conformes con una simple victoria que hoy tuviste. Hoy pudiste venir a congregar, hoy es una victoria. Hoy pudiste leer tu Biblia, hoy es una victoria. Hoy pudiste orar, hoy es una victoria. No te conformes todavía con eso, porque yo tengo cosas aún mayores, dicen las Escrituras. Amén. Vamos a creer por lo sobrenatural de Dios. Por eso te pido que cierres tus ojos e inclines tu rostro en esta noche. Y quiero hacer un llamado de salvación para que esas personas que quieran aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si lo querés aceptar